y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder presentar todo lo que han sido los avances dentro de lo que ha sido el diálogo del pacto fiscal. Como ustedes saben, aquí en esta asamblea siempre fui recibido y nos permitió plantear hace más de 5 años de que estábamos con una tendencia a un problema económico que podía irse profundizando si no se tomaban las medidas. Acuérdense que el 2010 el gobernador planteó el diálogo del pacto fiscal que fue incluido en la ley marco de autonomías. Y dentro de ese marco que da esta asamblea, me voy a permitir empezar dando un pantallazo otra vez de lo que es la economía para llegar al justificativo de lo que ha sido el pacto fiscal. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Como ustedes pueden ver, en este cuadro podemos ver la evolución desde el 2001 del presupuesto general de la nación. Fíjense, el 2001 teníamos 27 mil millones de bolivianos y llegamos hasta 210 mil millones de bolivianos, quiere decir que llegamos a casi 10 veces de más presupuesto general de la nación. A partir del 2006, del 2005 tenemos una subida de precios del barril de petróleo que lógicamente es lo que nos genera un mayor ingreso y comienza a ascender hasta el techo del 2014, fecha en que tiene su máximo, pasando por un techo también del 2008. Esto demuestra la cantidad de dinero que oficialmente llegaba al país y que se incorporaba en el presupuesto general de la nación. Siguiente. Ahora, ¿por qué es importante el presupuesto general de la nación? Porque tiene mucha influencia en la economía nacional. Ustedes lo han escuchado al vicepresidente de que el Estado boliviano sí tiene una mayor participación que anteriormente. Anteriormente estaba en un 50% y llega a tener un 90-92% de participación todo lo que es la actividad económica. Y lógicamente, cuando se manejan las variables macroeconómicas, cuando se trata de ingresos, impuestos nacionales, aranceles, el IDH como una de las fuentes principales de ingreso, el IH de regalías y donaciones, aplica a lo que es el crecimiento real del Producto Interno Bruto, hay el control de inflación, la eficiencia, tipo de cambio, precios internos y volúmenes de exportación. Si se fijan, todos los ingresos, cuando hay un buen ingreso es lo mismo que sucede en la familia. Cuando usted tiene un buen ingreso, el hijo está yendo a un buen colegio, no tiene problemas de salud, hay la prevención y lógicamente eso va al crecimiento del Producto Interno Bruto, que se ha sido distorsionado por este famoso pago del aguinaldo. Nunca una variable macroeconómica tan variable puede relacionarse con el pago de un beneficio social, porque es muy sensible el problema. Entonces, creemos, y para eso hemos traído esto. Lo mismo que en el tema del gasto corriente. Si usted tiene un ingreso, un gasto corriente, salarios, bienes y servicios, todo lo que se trata también de intereses, es la variable de política, inflación, tipo de cambio, tasa de interés. Si hay menos dinero, lógicamente la tasa de interés es lo mismo que sucede en los bancos, y el gasto tiene que estar controlado con relación a lo que es el ingreso. Si usted como asambleísta tiene un sueldo X y está sobregirado, lógicamente tiene que buscar los mecanismos para poderlos cubrir, será con deuda, préstamos familiares, en fin, hasta que se vaya equilibrando. Y los gastos de capital, que juegan un papel fundamental, que va dentro del plan de inversión pública, las transferencias que se dan, la compra de activos, que eso sí tiene un impacto directo en el crecimiento real del PIB. Bajo este contexto económico es que se trabajó el tema del pacto fiscal, todo lo que se refiere a las distintas variables, y los datos que les voy a empezar a dar han sido presentados en la Comisión Técnica de Pacto Fiscal. Este delegado ha enviado más de 700 páginas de información, de análisis en las 5 etapas que vamos a ir
explicando, y también está en la página web, y para el día de mañana le vamos a pasar un DVD con toda la información a todos los asambleístas, información que la tiene también el Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías y los 29 delegados que trabajamos. Siguiente. Lo primero que tenemos que ver es que en ese presupuesto, esa gráfica, nosotros empezamos en dólares el 2006 con 6.600 millones de dólares. Y fíjense que al 2011 sube a 17.000 millones, casi 3 veces, ya tenemos en un periodo de aproximadamente 7 años. Y de ahí estos ingresos corrientes, más que todo, viene por los ingresos tributarios que van subiendo de 2.400 millones hasta casi 4.000 millones. Lo mismo los ingresos de capital, pero ahí podemos ver otras fuentes internas y las fuentes, lo que corresponde a fuentes financieras. Este periodo es 2006-2011. Siguiente. Si nos fijamos en los 12 años que estamos del actual gobierno, se han programado un gasto de 241.000 millones de dólares. Eso equivale al gasto de 60 años de otros gobiernos, porque nunca tuvimos tanto dinero junto. Precio de los hidrocarburos, minerales, soya, todo lo que se refiere a los ingresos. Pero en el presupuesto tenemos también que llama la atención el tema de fuentes financieras. El financiamiento externo, que es el tema de créditos que se vienen adquiriendo de organismos internacionales, y por ejemplo el 2012 de 1.400 sube a casi 2.500 por año en lo que corresponde a los créditos externos. Otras fuentes internas es lo que decían que eran los adicionales de yacimientos de las empresas, y estas suben, originalmente eran solamente 2.000 millones de dólares, suben hasta 8.600 millones de dólares, que muchas veces no la identifican, y ese es algo que nos preocupa. Siguiente. Por el lado del gasto, claro, el que tiene ingreso comienza a gastar. Lógicamente, si le van aumentando el sueldo a uno, le va buscando la vuelta para el tema del gasto. Y ahí tenemos todo lo que se refiere a los egresos. Estos son datos oficiales del presupuesto general del Estado. Y claro, si hemos tenido 5 veces más plata, la gente dice, tengo 5 veces más salud, 5 veces más educación, y cuando uno tiene un excedente de dinero, se supone que no voy a prestarme plata, trato de bajar mi deuda. Pero lo raro, fíjense, en los intereses de la deuda interna, el 2006 eran 188 millones de dólares, y el 2008 sube ese interés a 456 millones de dólares. Eso quiere decir que sube 3 veces la deuda interna en un periodo en que tenemos un ingreso muy alto. Y para cuadrar el presupuesto, tenemos en el uso de fondos otras aplicaciones financieras que tampoco tenemos muy claro a qué corresponde. Cuando a nosotros nos dan la instructiva de hacer el presupuesto, no podemos tener otras fuentes financieras si no están identificadas, y tampoco podemos tener otras aplicaciones financieras por el lado del gasto. Este es un hueco que nunca lo ha podido explicar muy bien el gobierno, porque se suponía que lo que genera la diferencia entre programado y ejecutado es un saldo de caja y banco. Siguiente. Y estos son los gastos que, de la misma manera, la programación son 241.000 millones. Ahí están en sueldos y jornales, cuánto se ha gastado en todo este tiempo, los gastos de capital y todo lo que se refiere a básicamente el plan de inversión del Estado con todo lo que se está haciendo con las empresas. Siguiente. Pero aparte, hemos tenido un ingreso adicional también, que son las remesas del exterior, que no han bajado. Hasta ahora estamos en 1.169 millones, y antes del 2004 no pasaban de 100 millones de dólares. O sea, tenemos
11 veces más por remesas del exterior que el Banco Central la registra y son de los bolivianos que viven afuera. Siguiente. ¿Qué ha sucedido con la inversión? La inversión es el índice principal y cuando usted lo relaciona, efectivamente, si ustedes se fijan, el 2006 había 880 millones de dólares en inversión y sube hasta 5.065. Pero si lo relacionamos con el Producto Interno Bruto, no pasa del 14%. Y generalmente un país necesita de 19 a 20% para generar un crecimiento que esté arriba del 6-7%, que es lo que se necesita para equilibrar el tema en la economía. Siguiente. Ahora, de lo que les hablaba del entre programado y ejecutado, fíjense ustedes aquí el 2015, las empresas públicas estratégicas programaron 110.000 millones de bolivianos, aumentaron a 112.000 y solo ejecutaron 77.000 millones. Quiere decir que no ejecutaron, estos son datos del Sigma, 35.000 millones de bolivianos. Quiere decir que no ejecutaron 5.000 millones de dólares. Se supone que eso, de acuerdo a la instructiva del ministerio, deberían estar en caja y banco. Entonces, para que tengamos el primer dato, deberían estar en caja y banco 5.000 millones de dólares el 2015. Siguiente. El 2016 sucede lo mismo. Ahí vemos Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la empresa estrella, y ha sido uno de los puntos claves de análisis dentro del pacto fiscal, porque es la que nos genera el ingreso a más de 370 instituciones públicas. De la misma manera, son 31.000 millones de bolivianos. Esos son 4.700 millones de dólares. Entre 2015 y 2016 no se han ejecutado aproximadamente 10.000 millones de dólares. Se supone que tiene que estar en caja y banco y si se pidiera un informe deberían decirnos dónde está esa plata. Siguiente. ¿En qué queda la principal institución del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos? Programaron 600.000 bolivianos en el lapso 2009-2016 y solo ejecutaron 462.000. En dólares, para hacerlo corto, programaron 86.000 millones de dólares, solo ejecutaron 66.000 y 19.800 millones Yacimientos no ejecutó. 20.000 millones de dólares no ejecutó. ¿Dónde está esa plata que al final al extremo llegó de que nos pidieron que Universidad, Municipio y Gobernación le demos 12% para exploración y explotación? Pero si Yacimientos tiene 19.000 millones de dólares que no ha ejecutado. Yo siempre escucho a algunos asambleístas aquí, amigos míos, Maribel y don Edwin, que hablan del caja y banco. Sí, tenemos un caja y banco de hospitales, de esto, del otro, pero Yacimientos, ¿dónde tiene esa plata? Entonces, este dato también lo pasamos en el pacto fiscal para que puedan darnos una respuesta. Al final quedaron de venir a dar una explicación de Yacimientos, pero no llegó. Siguiente. Y bueno, y solo un caso. Fíjense, desde el 2005, esa rayita negra era lo que se importaba de gasolina, y resulta que desde el 2009, a pesar de tener tanta plata de Yacimientos, comenzamos a importar gasolina. Eso se ha salido el transportista, el asambleísta González, comenzamos a importar, y la mayor parte de esta gasolina la importamos de Chile, cuando hemos podido poner el alcohol para poder bajar los costos, sobre todo en el tema del transporte. Sin embargo, miren cómo va subiendo desde el 2009, y lógicamente cuando se empieza a importar gasolina, viene el gasolinazo del 2010, donde suben 82% a la gasolina y 78% al diésel. Claro, lógicamente en una semana tuvieron que volver atrás. Pero eso demuestra de que la demanda de lo que son los combustibles, Yacimientos no lo pudo cubrir, y eso también nos afecta a todas las instituciones que dependemos de eso. Siguiente. Y esta es la ejecución histórica de la administración central, que son los ministerios desde el 2006
hasta el 2016. El 2017 no está finalizado todavía, no está la información en el SIGMA y no usamos datos que no estén oficializados. Y fíjense ustedes que los ministerios nunca han pasado de un máximo de ejecución del 87% y las empresas públicas tampoco han pasado de un 85%, 87% como máximo, pero hemos llegado a un 68%. Esa diferencia es la que muchas veces se nota porque la inversión no ha estado dando el resultado que se esperaba. Siguiente. Con toda esta cantidad de plata que hemos tenido, el modelo que se aplica en Bolivia es el mismo de hace 50 años. Fíjense las exportaciones. El rojo es hidrocarburos, el amarillo es minerales y los no tradicionales el verde. Y miren ustedes, casi el 80% de las exportaciones son hidrocarburos y minerales. Quiere decir que no ha cambiado en nada el modelo que hemos tenido, simplemente porque se mantiene también el mismo régimen económico y financiero que aplicaban los gobiernos neoliberales hace 30 años. Y ese era un tema que deberíamos haber revisado dentro del pacto fiscal. Si ustedes se fijan de que las exportaciones se caen de 13.000 millones a 7.000 millones, casi a un 50%, es donde empiezan los problemas, lógicamente, que perjudica a todo mundo, y es por eso la falta de liquidez, porque mientras menos exportaciones hay menos dólares, hay menos circulante y las instituciones lógicamente tienen menos ingresos, que es lo que le ha pasado a Universidad, Municipio y Gobernación, al Fondo de la Renta, Dignidad, en fin. Siguiente. Y lo peor de todo es que tampoco tomamos medidas para disminuir las importaciones. Entonces las importaciones siguen manteniéndose altas y tenemos 3 años de déficit comercial. 211 millones el 2015, 1.213 el 2016 y 1.302 millones el 2017. Y si no se toman medidas de inmediato, lógicamente esto puede ahondarse más. Siguiente. Lo más grave es que el gasto programado y sobre todo el ejecutado con relación a los ingresos nos crea un problema muy complicado. Fíjense ustedes, acuérdense que entre el 2000 y el 2002 se dio el efecto tequila, donde se consideró la crisis, donde se tuvieron que vender varias cosas, bajaron las cosas, no había circulante. Y fíjense los índices que hay de déficit: 3.7, 6.8, 8.8, 7.9, y después comienza a subir porque empieza a recuperar el precio del barril de petróleo. Se mantiene positivo entre el 2006 y el 2013, pero el 2014 cae otra vez y es 4 años que tenemos déficit fiscal. Y no se ha tomado ninguna medida por parte del gobierno o para reducir el gasto o para aumentar los ingresos. Justamente el pacto fiscal era para solucionar este tema básicamente de los desequilibrios. Si estamos 4 años y vamos al 5.º año y estamos yendo al 5.º año de déficit fiscal, solo pónganse ustedes en la situación familiar, que 5 años están gastando más de lo que tienen. Entonces, ¿de qué manera cubren ese déficit? Aquí no es cuestión de emitir billetes porque sería irresponsable. Entonces se utilizan 3 factores. Para cubrir estos 2 déficits se maneja lo siguiente. Siguiente. Primero, fácilmente nos vamos a la deuda. Y la deuda tenía un comportamiento que, fíjense, el 2005 los gobiernos neoliberales tenían 4.941 millones de deuda. De acuerdo al informe del presidente, el 22 de junio equivalía a más o menos el 60-65% del PIB. Pero hay una bajada hasta 2.184 millones.
esa no es que pagó el gobierno el 60% de la deuda, es que se la condonaron el Banco Mundial, y por eso agradece el presidente al Banco Mundial esta condonación, y a los gobiernos de España, porque también condona a Alemania y otros países. Esa condonación alivia a Bolivia de una presión de deuda externa, pero fíjense ustedes que otra vez la vuelven a subir y está casi 5 veces más alta, y con la tendencia que tenemos, parte del déficit se comienza a pagar desde lo que corresponde al 2013 con deuda externa, por eso es la subida que hay. Entonces, esto no es sostenible, eso lo planteamos en la comisión técnica, y decir, ¿qué hacemos para que no nos sigamos endeudando? Porque el tema de repago se va a complicar. Porque hay un dicho muy sabio de los alemanes, que por cierto nos llevaron a conocer el sistema federal, cómo funcionaba, y funciona como reloj. Han hecho un pacto, un convenio, cuando estábamos en noviembre del 2016, Merkel con toda la gente, municipios, gobiernos federales, para aplicarlo a partir del 2020. Eso es una institucionalidad de que esté quien esté, va a tener que aplicar lo que decidieron otros. Es una manera de no contaminar muchas veces estas decisiones económicas con temas estrictamente políticos y un alto nivel técnico que es el que se maneja. Entonces, la primera manera es subir la deuda, y eso complica. Siguiente. La otra es que comienzan a prestarle plata a las empresas públicas, de las empresas de lo que son las reservas internacionales netas, y lógicamente por la caída de las exportaciones también baja de 15.000 millones a octubre a 10.540 millones de dólares. O sea, pero esto también hay que considerar que el 20-30% son las reservas de oro, no es dinero, y hay que ver dónde están depositados, en qué banco, si están, y cómo están manejando esta situación. Pero es la segunda fuente para cubrir el déficit del gobierno. Siguiente. Y bueno, como ya le echaron mano a las reservas, a la deuda, también le echaron mano a lo que es el fondo de pensiones. Y fíjense ustedes, esto salió en el periódico Cambio el 17 de marzo del 2017, donde justificaban que el fondo productivo solo era 1%. Resulta que depósitos a plazo fijo, de lo que informó el presidente, que son 15.000 millones, eso informó el 22 de enero, que son 15.000 y pico millones de dólares, ahí estaban en 14.172. El 46% solamente está a plazo fijo. O sea, quiere decir que los depósitos en bancos en efectivo solamente está en un 46%. El 18% está en bonos del Tesoro General del Estado, o sea, y ahora va a administrar la gestora pública, o sea, juez y parte, porque si le debe al Tesoro, por lo menos aquí hay un control cruzado con las AFPs. Por eso yo creo que era buen momento de trabajar el tema del pacto fiscal y ver alternativas de solución. Cuotas de participación en el fondo de inversión, 10%, bonos a largo plazo, 7%, son 1.000 millones de dólares, cupones de bonos, 6%, bonos de deuda soberana, 5%, y así vemos de que 54% está en papeles, ya no en papel moneda. Suponemos que son inversiones que van a dar resultados, eso es lo que confiamos. Por lo menos yo a esta edad estoy recibiendo algo de la jubilación, no sé los jóvenes como Ronay, los asambleístas, si llegará a recibir en su momento si seguimos a este ritmo. Pero estas tres fuentes han sido las que han ido cubriendo todo el déficit. ¿Cuánto tiempo aguantarán? Esa es la decisión que hay que tomarla dentro de una propuesta clara del pacto fiscal. Siguiente. Y estos son los datos oficiales de la deuda presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que ustedes la vean también desde 1980 hasta junio 2017. Siguiente. Siguiente. Dos, pasarla. Ya, siguiente. Entonces, ¿por qué se hablaba del diálogo del pacto fiscal? Porque resulta que desde el 2008
como nunca en el país, se comienzan a recentralizar los recursos de los departamentos vía confiscación, con nuevas competencias que se elaboran con leyes en la Asamblea Plurinacional y decretos discrecionales, y comienzan a sacarle plata a universidades, municipios y gobernaciones. Siguiente. Y fíjense ustedes en la distribución de los recursos que hay en este momento. El gobierno central, la administración central, lo que son las entidades territoriales autónomas, que son las que van generando de una o de otra manera el déficit del Estado. Entonces, ahí vemos de que todos estamos generando y tenemos nuestra partecita de ese déficit fiscal. Siguiente. ¿Y cómo se distribuyen? Ahí está, ustedes lo más pequeño que hay son universidades, administración departamental y municipal. Los municipios tienen mucho más dinero, pero ahí entre 2016 y 2017 vemos de que es mínima la participación en un Estado plurinacional con autonomía. Solamente tenemos entre un 12 al 15% de participación. Siguiente. Y esta es la distribución que hacemos de todo lo que es por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Tenemos un 6% por el lado del ingreso y un 16% por el lado del gasto el 2016. Lo demás es administrado por el gobierno central. Siguiente. Y la distribución es que la administración autonómica tiene 15.5%, no más. Por lo tanto, por eso es que universidades, municipios y gobernaciones están con problemas, porque no podemos emitir billetes, no nos podemos prestar discrecionalmente si no hay proyecto. Entonces, lógicamente ahí también hay una limitante de lo que es la capacidad de endeudamiento. Siguiente. Y aquí podemos ver el acumulado de transferencias y regalías, fuentes de recursos a los gobiernos autónomos departamentales que nos corresponde a nosotros. Efectivamente, hasta el 2014, que es el mayor ingreso, a partir de ahí se viene cayendo a casi el 50%. Y este es el efecto de los precios de materias primas. No teníamos una economía blindada, por lo tanto, es en este momento oportuno comenzar a ver, antes que el deterioro que ya se siente en los bolsillos de la gente, comencemos a solucionar. Fíjense la caída de ingresos que tenemos y lógicamente no podemos cumplir con todos los compromisos que se tienen programados, ni el gobierno tampoco, y peor ahora con este desastre que se nos está viniendo. Siguiente. ¿Por qué no tenemos una economía blindada? Porque dependemos directamente del precio del barril de petróleo, que se termina ahora en julio del 2019, el siguiente año. No sabemos cómo vamos a renovar con Brasil todavía, y eso va a ser complicado porque ya Brasil ha dado una primera señal de que puede comprar la mitad del gas que tenemos en este momento, lo cual complicaría todo el presupuesto de todas las instituciones. Y subió el precio del petróleo y subieron el precio del gas, llega hasta 11.2 a Argentina y 9.4 a Brasil, lógicamente, pero también llega en lo más bajo a 2.9. Quiere decir de que nos afecta directamente y no nos preparamos porque no hay una mayor producción, hay el aumento del consumo interno y lógicamente el tema del gas es un tema que para julio del 2019 no sé qué va a pasar si no cerramos con Argentina y Brasil en las condiciones que hay. Siguiente. Y fíjense ustedes lo que sucede. Hidrocarburos, que beneficia a 370 instituciones. El 2005, 4.600 millones de bolivianos. El 2006, 8.490. Y el 2017, 8.953. Hemos retrocedido 10 años en lo que corresponde a los ingresos. Aquí siempre dice que ya es una empresa eficiente, vemos la propaganda, pero vemos de que no ha podido mantener ni siquiera los niveles de ingreso. Sabemos que hay precios internacionales, pero tampoco nos preparamos. Por ejemplo, nosotros con el 50-40-10, el 2005, que no había el 50-40-10, a cada municipio le dábamos 170.000 bolivianos. Entonces tendríamos que volver, como los ingresos han vuelto a esa etapa, a cada municipio darle 170.000 bolivianos para que pueda seguir con sus acciones, porque todos hemos vuelto a lo mismo.
No así los municipios, porque tienen el tema de la coparticipación tributaria, que la vamos a analizar. Entonces, este es un problema muy complicado, el de hidrocarburos, y peor todavía si en este momento no tenemos la viabilidad política, digamos, que anteriormente sí se tenía con el gobierno de Kirchner y de Lula, de decir, bueno, renovemos el contrato, era un poco más fácil. Ahora tiene mucha influencia del sector privado argentino y sector privado brasilero, y algo que hizo bien el gobierno es la demanda marítima, y debería ser un consejo de hidrocarburos, porque la negociación va a ser muy complicada, y el equipo que tiene de hidrocarburos en este momento, empezando por el ministro, tiene serias deficiencias, y lo demuestra la poca capacidad que han tenido de mantener ingresos o niveles de producción al punto de estar importando gasolina. Siguiente. ¿Por qué nos afecta a nosotros? Pero en 2008 comienza la recentralización, como los gobiernos autónomos departamentales estaban comenzando a hacer una acción muy fructífera en todo sentido. Resulta que de los municipios que recibían 34.48, con un decreto le transfieren al 66.9, y de 56.90 le bajan a las prefecturas a 24%. Quiere decir que le sacan el 60% a las gobernaciones y se la entregan a los municipios. Y aparte había también el 50 por 40-10, aparte se les daba desayuno escolar y también ítems de salud. Entonces la gobernación asume compromisos confiando en que el gobierno iba a tener una estabilidad en el tema de ingresos petroleros, y estamos viendo que no es así. Entonces, pero de este 60%, siguiente, fíjense ustedes lo que hacen. Del 56% que tenía la gobernación, le sacan 32% y lo dejan con 24%, y le traspasan a los municipios 32.51, que es el 60%, y de eso 2/3, porque tampoco se queda en los municipios, le vuelven a sacar 2/3 y se va al Tesoro General de la Nación. Y lo que nunca sucedió en el país, que los gobiernos departamentales tengan que subvencionar al Tesoro General del Estado. ¿Y para qué? Para tener 5 años de déficit fiscal en el Tesoro. O sea, ni con la ayuda de las gobernaciones, con esa plata para pagar la renta dignidad, el gobierno central ha podido equilibrar el tema de las finanzas. Y encima que nos sacan 60%, sacan una ley de la renta de dignidad y dice, de lo que le estoy dejando le voy a sacar el 30%, que es 8.13, y nos dejan un saldo efectivo. En total el recorte es 40.6 del 56%. ¿Cuánto equivale? 71.4%. Es como que a ustedes su principal ingreso le saquen el 71%. ¿Y para qué? Para subvencionar al Tesoro General del Estado y pagar la renta de dignidad. Loable, todo lo que quieran, pero cuando nos dicen ahora en el pacto fiscal, no, ustedes tienen que tener ingenio y ver de dónde sacan plata. ¿Y por qué no tuvieron ingenio cuando tenían todo para hacer eso en su momento? Y fueron por el argumento más fácil, hacer el decreto y sacarle plata a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades. Y le sacan 71%. Y este es el primer punto que presentamos cuando ya trabajamos en la quinta etapa, y le decimos, oiga, primero nos devuelven todos los recursos confiscados. Ah, no, pues se acabó la negociación, ya no les interesó, porque claro, tenían el 90% administrándolo ellos solos sin que nadie les diga nada, y lógicamente cuando le planteamos esto, oiga, a la gobernación nos devuelven los 2.310 millones, y dijeron, no, es que si les damos a ustedes vamos a tener que votar policías, vamos. ¿Y nosotros a quién tuvimos que votar? ¿A quién no atendemos cuando nos sacaron esta plata? Y cuando se suponía que había bonanza en el país. Entonces, esto tuvo dos componentes, uno político de afectar a las autonomías y otro económico de seguir centralizando los recursos y apoyar lo que ya en el Tesoro General de la Nación se sabía que iba a ser un gasto indiscriminado. Siguiente. Conclusión, el ingreso de la gobernación y el ingreso del municipio. Fíjense, el 2007 no había IDH en los municipios. Al pasarle 32%,
en Santa Cruz los municipios hasta el 2016, no tenemos el dato de 2017, reciben casi 2.000 millones de bolivianos, los municipios, plata de la gobernación, y encima seguimos dándole el 50-40-10, siguen reclamando los indígenas de que no le dan su plata, de que no le dan su parte, cuando eso fue transferido a los municipios. Y ahora vamos a ver también el tema de los pueblos indígenas, que se ha hecho, porque tampoco se han salvado de esta confiscación. Entonces, si ustedes se fijan, la gobernación en resumen tiene 6.700 millones y los municipios 17.000 millones. Quiere decir que tienen 3 veces más los municipios de ingreso. Efectivamente, ahí cuando presentamos esto ya no le interesó seguir la discusión, porque lógicamente ya era otro problema, era un problema mayor que pasaba al nivel central. Siguiente. Conclusión. De todo el recorte que se hace a las 9 gobernaciones, ahí tienen cada una con el monto y con todo, resulta que son 13.000 millones de bolivianos que van directamente al Tesoro General del Estado desde el 2008 hasta el 2016. Son 2.000 millones de dólares que el Tesoro General de la Nación debió inventarse ingresos, debió buscar la manera de financiarse y no buscar el camino fácil, le voy a quitar a estos y lo voy a poner. Por eso, cuando se mostró este cuadro en el pacto fiscal, en la comisión técnica de pacto fiscal, claro, los municipios dijeron, es que nosotros no recibimos todo. Claro, se va al Tesoro, pero los municipios recibieron 5.246 millones. Entonces, con esta desinstitucionalización de la hacienda pública, no esperemos que nos vaya bien de aquí en adelante. Estamos viviendo un espejismo presupuestario y ya lo estamos sintiendo en este momento, y los problemas de los médicos es uno más de lo que se van a ir presentando posteriormente. Entonces, conclusión, 13.500 al Tesoro General de la Nación, que nos los devuelva el Tesoro, si dicen que está bien la economía. Lo he escuchado al ministro que tal vez pagan el aguinaldo, el doble aguinaldo este año. No, que nos devuelvan primero los 13.500 millones para que podamos reconducir nosotros, o por último, los municipios, que está bien, los municipios ahí tienen 5.000, pero es plata de las 9 gobernaciones, 2.000 millones de dólares y casi 800 millones los municipios. Entonces, eso no implica equidad, eso se dijo en el pacto, en la Comisión Técnica de Pacto Fiscal, no hay equidad. Y también hay una irracionalidad y discrecionalidad para sacar plata y poner acá, y sacar y distorsionar y tratar de que nos peleemos con los municipios por las migajas, porque el 90% está en las empresas públicas y el nivel central. Siguiente. Pero no queda ahí. Aparte de esa plata que nos sacan, dicen, ¿saben qué? Ustedes van a tener los hospitales de tercer nivel, y en las 3 ciudades donde el municipio tenía 4 veces más presupuesto, le sacan, lo liberan. Aquí Robin Hood le robó a los ricos para llevar a los pobres, aquí fue Hood Robin, porque le sacó la competencia a los que tenían plata y se la dio al que menos tenía, que eran las gobernaciones, y le dan los hospitales de tercer nivel. Eso, una competencia adicional, aparte del recorte del IDH, una competencia adicional que también la planteamos a todos. Las 9 gobernaciones están conscientes porque todas están quebradas. Lógicamente ninguna con semejantes recortes y aumento de competencias puede llegar a tener una buena gestión. Sea de cualquier partido político, en este momento no hay ninguna posibilidad. Y si el gobierno central sigue gastándose las reservas, sigue gastándose el fondo de pensiones, van a estar igual que nosotros a la vuelta de la esquina. Nos dan los prediarios y subvencionamos al Ministerio de Gobierno, que es uno de los ministerios que más plata administra. Nos pasan el traspaso de todo lo que son prediarios. Miren, el 2013 pagábamos 11 millones y el 2012 pagábamos 3 millones y nos suben a 25 millones. Claro, porque Santa Cruz tiene la mayor cantidad de reos y privados de libertad. Encima el bono de vacunación de salud también, que lo paguemos. Y los títulos de bachiller, esto ya es el colmo, porque le sacan plata a la universidad 15 millones
por año, que era con lo que legalizaba la universidad, y la universidad se quedó calladinha también, no, nadie reclamó, nosotros fuimos los únicos que teníamos este reclamo, que eran injustos. Le sacan 15 millones a la universidad para títulos de bachiller gratis, y nosotros pagamos 2.400.000. Los títulos de bachiller cuestan 60.000 bolivianos, y nos hacen el débito automático todos los años, cuando deberíamos entregarle a los 5.000 bachilleres, entregarle 60.000 bolivianos para que lo tengan. Pero ¿dónde va esa plata? A subvencionar al SEDUCA, al Ministerio de Educación. Pero ¿dónde está pues la bonanza? ¿Dónde está la buena administración? Que tienen que estar chasmeando, sacándole aquí a uno, sacándole a otro, para ayudarle a los ministerios. Y el otro tema, que ya es el colmo, es el fondo de incentivo a los hidrocarburos. Oiga, pero ¿cómo a yacimientos que tienen tanta plata le vamos a tener que dar universidades, municipios y gobernaciones el 12% de lo que corresponde al IDH que está en salud y educación? Entonces, lógicamente nos generó un déficit, porque ahí están los gastos de ítems en los hospitales, en defensa, protección a la mujer, Semena, y ABC, la contraparte a las carreteras. Entonces estamos con un déficit de 448 millones y de 589, y hay que hacer malabarismos, y ahora resulta que se le ocurrió al Tribunal Constitucional suspender el pago de las regalías de Incahuasi, un tema estrictamente político. Bueno, ya qué podemos esperar del Tribunal Constitucional. Entonces, y una medida que complica más, y eso va a complicar lo que es el plan de inversión. Entonces, esto fue presentado oficialmente y se lo vamos a enviar con nota al viceministerio y a la Comisión Técnica de Pacto Fiscal. Siguiente. Aquí está el famoso aporte al 12% del Fondo de Promoción, Inversión y Exploración de Hidrocarburos. Pero ¿cómo yacimientos que se supone en Caja y Banco debería tener 20.000 millones de dólares, porque este año son otros 2.000 millones que no ha ejecutado, 20.000 millones de dólares que debería tener? ¿Dónde está esa plata? Pero, bueno, ahí está, y esta discusión ha sido profunda, por eso es que hemos estado más de un año pasando 5 etapas de lo que era el pacto fiscal. Siguiente. Siguiente. Otra vez el tema de los ingresos. Siguiente. ¿Y cuánto genera Santa Cruz de los impuestos? El 41%. No estamos pidiendo, como siempre dice el gobernador, que nos devuelvan todo, simplemente que nos den para poder atender lo que corresponde a la población que viene acá. Siguiente. ¿Cuáles son los 7 impuestos? IVA, RCIVA, IUE, IT, ICE y el gravamen aduanero. Y está el impuesto a salidas al exterior. 75% va al Tesoro General de la Nación, 20% a municipios y 5% a universidades. La gobernación, las gobernaciones no aparecen por la coparticipación tributaria, por eso la propuesta nuestra lleva a decir, oiga, de los impuestos también queremos coparticipar, porque cuando era Cordecruz también nos sacaron el 10% y fue el MNR, por eso una coincidencia de centralizar los recursos ha sido siempre la misma en todos los gobiernos. Siguiente. ¿Cómo lo distribuyen? Resulta que en educación, para pagar ítems de educación, pagan 30%, 12.027 millones de bolivianos, para salud 4.317, 11%, y dice que tiene prioridad nacional, la Constitución, el artículo 37 dice que es prioridad financiera la salud, aquí no lo vemos. Pensiones, 7.221 millones, Fuerzas Armadas, 2.474, y Policía, 2.356. En vez de generar el gobierno central nuevos ingresos, una política tributaria mayor, lo que hizo fue confiscar los recursos de las gobernaciones. Y de esta manera los 3 niveles de gobierno nos estamos inviabilizando, porque ni el nivel central va a poder aguantar la presión, las gobernaciones tampoco y los municipios tampoco. Más de 200 municipios pequeños en este momento no saben cómo van a terminar este año. Y sale muy tranquilo el viceministro y dice, no, si vamos a la propuesta de La Paz, Tarija y Santa Cruz, tenemos que votar a maestros, tenemos que votar médicos, tenemos que votar policía y votar Fuerzas Armadas.
Pero nosotros tuvimos que recortar programas de salud, de educación, desayuno escolar, tuvimos que cortar muchas de esas cosas cuando el gobierno tenía opciones para salir adelante. Siguiente. Y los médicos, solo por dar un ejemplo, en Santa Cruz solo han dado 275 médicos a tiempo completo en un lapso del 2006 al 2016. Siguiente. Y fíjense ustedes, el 2006 dieron 253 millones, pero no es la gestión del MAS. Es Rodríguez Belcé, que había hecho el presupuesto del 2005, que se aprueba en diciembre, y por eso tenemos 253 ítems, porque ya empezaban a ver que iban a haber nuevos ingresos, y lógicamente dijeron, vamos equilibrando con los que tienen mayor crecimiento. Y nos dan 253, y fíjense la prioridad de médicos en Santa Cruz. El 2007 140, el 2010 103, el 2012 cuando el ingreso era el mayor en el país, nos dan 40 médicos. El 2015 son 101 ítems y el 2016 101 ítems también se repite y el 2017 cero. Nosotros tenemos que seguir pagando. Entonces les dijimos, le vamos a devolver los ítems de salud. Entonces ya no le pago tampoco los ítems de salud a los municipios, que los paguen ellos y que reclamen al gobierno central, porque el ministro dice que el Tesoro General del Estado paga los ítems de salud. Y en construcciones sí suben, pero en lo que corresponde a ítems va bajando. Siguiente. Y para los hermanos indígenas, no se salvaron del recorte tampoco. Esta es la plata que deberían haber recibido ustedes por una ley que firmó Armando Bacadíes 9 meses antes de que este gobierno se siente. Dice 5% del IDH. Fondo Indígena debió tener 4.900 millones. Quiere decir que en este momento ese 5% debería haber estado en mejor posición los 32 pueblos indígenas, porque con semejante cantidad de plata, casi 5.000 millones, lógicamente se debería haber tenido una mejor, sobre todo una mejor performance y no tener los problemas que se tienen por todo lado en este momento, porque este 5% era justamente para aquellos proyectos también donde entraba yacimientos, compensar, pero no había nada de eso. Y, siguiente, y para sorpresa, datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Dónde va el IDH? El Tesoro General de la Nación, 20%. Administración Departamental, 51%, pero de ahí también ustedes pueden ver la renta dignidad, 25%. Entonces el Estado se lleva 46% del IDH, que antes no recibía mucho porque justamente el IDH fue para descentralizar los recursos. Y resulta que el Fondo Indígena solo tiene 3.5%. Y no he visto ningún reclamo de los hermanos indígenas. 3.5 datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el 2016. Por lo tanto, quiere decir que a los hermanos indígenas les han confiscado 1.5%. ¿Cuánto implica eso? Un 30% de su ingreso se lo han sacado. Y nadie ha dicho nada. Y lo están distribuyendo también en otros proyectos. Entonces, estos son los temas que se han discutido en el pacto fiscal. Porque lógicamente los hermanos indígenas de las autonomías indígenas que pensaron que al tener la autonomía iban a tener plata, resulta que es igual porque es dividirlo del municipio. Entonces, ese es un problema que está teniendo Charagua, Rajaipampa y todo, porque no están alcanzando los recursos para lo que es un adelanto muy grande que se tenía en el campo social y económico. Siguiente. Ahora, la gobernación de Santa Cruz, también se lo demostramos, solo manejó menos del 1% del presupuesto general del Estado. Y eso sí, hemos tenido, por ejemplo, dos datos.
En temas de agua potable hemos pasado de 46% a un 97%, más de 2.000 pozos de agua potable, y en electrificación se han hecho 7.500 kilómetros de tendido eléctrico. Eso para compensar, porque se habían hecho 7.000 kilómetros en los 25 años anteriores, pero solo en ciudades por el crecimiento de Santa Cruz. Siguiente. Siguiente. Y el 78% es de regalías, por eso es que nos afecta, por eso es que le buscaron también por dónde perjudicaban a Santa Cruz, porque estábamos solucionando parte del problema. Ahora con esto de Incahuasi otra vez hay un problema. Pero fíjense lo raro del tribunal, le congela al departamento de Santa Cruz, pero no congela el IDH, porque si nos vamos a los extremos deberíamos decir, bueno, no se produce más en el campo de Incahuasi, nos los vamos a guardar hasta que alguien nos pague. Y yo quiero ver qué va a pasar si no produce Incahuasi. Vamos a ver si hay para Brasil, vamos a ver si hay para Argentina. Pero en los extremos, cuando se manejan extremos, siempre son perjudiciales. Entonces, lógicamente, sigue pagando el IDH porque afecta a los municipios, a los pueblos indígenas, y seguramente también les está dando a todo lo que es el Tesoro General del Estado, porque tiene el 40%. Claro, córtele el 40% al Tesoro con el déficit que tiene en este momento, lógicamente es complicado. Cuando hicimos este planteamiento, dijimos, bueno, aquí está el tema de regalías, el 80% casi es de Santa Cruz, se están viendo alternativas, entonces, lógicamente, el efecto es mayor. Siguiente. Y, lógicamente, ¿por qué nos preocupa a nosotros? Porque en Santa Cruz llegan en el intercensal 650.000 personas cada 10 años. Este es el intercensal 2001-2012. Esos son 60.000 personas por año, son 5.000 personas por mes. Y nos siguen recortando los recursos. Entonces, lógicamente, esto es un problema que va a terminar en una complicación. Ahí vemos los gremialistas, ahí vemos el transporte, porque todo el mundo el que se viene con su vehículo para el transporte, y ahora resulta que en un kinder 100 alumnos quedaron afuera y le dijeron un profesor dice, no, es que vayan a primero porque no necesitan el kinder. Oiga, claro, lógicamente no alcanza la plata, pero ¿dónde está la bonanza? Entonces, quiere decir que hemos descuidado lo principal, que es salud y educación. Miren el tema de los médicos, 57 días en huelga, no hay solución, el problema está por todos lados. Y si no nos ponemos de acuerdo, eso lo planteamos claramente, el problema se va a ir profundizando. Y en Santa Cruz mucho más, porque 5.000 personas por mes es muy difícil atender. Y eso también lo hace el municipio, lo hacemos nosotros con las comunidades, y nuestros municipios y los más pequeños son los más afectados y no tienen los recursos. Siguiente. Y ahí está el éxito de la administración de yacimientos. Hemos vuelto al ingreso del 2006, en regalías, también nosotros, porque no nos libramos. Así que el problema es mucho mayor del que se está planteando a simple vista, y creo que cualquier rato vamos a tener un problema mayor. Siguiente. Encima nos pasan de 22 a 59 las competencias nuevas. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? Hay una constitución política del Estado nueva desde el 2009, una nueva ley marco de autonomías, una nueva ley de clasificación de impuestos, pero el régimen económico y financiero es el mismo de hace 30 años. Por lo tanto, no cuadra y es momento de actualizarlo. Se ha planteado, pero lógicamente chocamos de que el 90-93% lo administra un solo partido político. Entonces no van a querer, lógicamente, perder ese control que se tiene en este momento. Por eso el pacto fiscal está tambaleando, porque ya no les interesó cuando vieron estos números. Entonces, lógicamente, el primer concepto, nos devuelven la plata que nos confiscaron. Claro, ahora hay que votar militares, hay que votar esto, si nos dan algo de dinero, pero eso debieron pensarlo en su momento. Siguiente. Ahora, la ruta del pacto fiscal. Hemos trabajado más de un año, una etapa preparatoria, una etapa de socialización, hemos estado en las 15 provincias, hemos tenido 16 eventos nosotros y a nivel nacional 69 eventos. Una etapa de priorización de agendas en la cual
se trabajó con todos los sectores, una etapa de asignación e inversión efectiva y la etapa de análisis de las fuentes de recursos, que es todo esto que les estoy dando. Y todo esto está en la página web también del Servicio Estatal de Autonomía. Si usted entra en www.sea.gov.bo. Estas 5 etapas son las que hemos transitado para tener una propuesta clara y precisa. Hemos analizado, discutido. Siguiente. Y la propuesta de Santa Cruz es muy simple. Nos devuelven los recursos que nos confiscaron, los 13.000 millones, y vemos un plan de pago, y o simplemente entramos a la coparticipación. En este momento el gobierno central tiene 75%, 20% los municipios, 5% las universidades. Por eso es que no han tenido tanto problema con nosotros con la caída con el precio de los hidrocarburos. Y lo que pedimos es que el gobierno baje a 50%, los municipios suban de 20 a 23%, los pueblos indígenas entren con 1%, porque el fondo indígena ya no existe, y le han bajado a 3.5 y no sabemos si se lo van a dar. Las universidades subirían de 5 a 6% y las gobernaciones, para compensar toda esa cantidad de plata confiscada y poder participar, con un 20%. Eso sobre una recaudación de 40.000 millones de bolivianos, que esperemos que con este tema de la crisis no sigan en este momento bajando y eso sí ya nos afecte. Siguiente. Esa es la distribución que se da y hay que atender 4 sectores estratégicos. Ya hemos visto salud, educación, desarrollo productivo, seguridad ciudadana y el tema de vivienda, que es lo que en este momento donde va a haber la mayor cantidad de crisis. Ya lo hemos estado viendo en la inscripción de colegios, con la huelga de los médicos y esos amagues en la policía también, porque lógicamente no tienen los medios en este momento ante semejante subida de población y el avasallamiento que hay de la parte de las personas malvivientes. Siguiente. Y la distribución de recursos simplemente va a dar de que de los 40.000 millones solo se va a afectar 10.000 millones de bolivianos. Y esos 10.000 millones de bolivianos son el 5% del presupuesto general del Estado, no es más. Entonces yo no sé de que se rasga las vestiduras. Si estamos bien y vamos a pagar doble aguinaldo, que son 3.000 millones de bolivianos aproximadamente que se va a pagar, ¿por qué no espera, hace bien sus números y vemos la posibilidad de que primero se trabaje con atender salud, educación, vivienda y también seguridad ciudadana en el país? Y esos son los ingresos que subiría cada uno de los departamentos. Siguiente. ¿Cuánto subiría Pando? 198%, 195 La Paz, 220 Beni, 256 Cochabamba, 211 Oruro, 155 Santa Cruz, Potosí 110, Tarija 21 porque tiene el ingreso alto de regalías, entonces es una manera de compensar. Y Chuquisaca con 137. Todos los departamentos que de esta manera las gobernaciones y los municipios podrían más o menos cubrir lo que son sus principales competencias incluidas en la Constitución. Siguiente. Y la administración del presupuesto general del Estado, que es planificar el desarrollo económico y social mediante la formulación y ejecución de presupuesto, y transparentar el presupuesto. No puede ser que las empresas públicas no ejecuten 5.000 millones de dólares y no se sepa dónde está la plata, o es que se programó mal. Entonces, yo creo que hay que transparentar todo lo que se refiere a la distribución. Para las zetas, flexibilizar la formulación y aprobación de presupuestos, sus modificaciones en los techos aprobados en la ley financiera anual y otorgar mayor autonomía a la administración de recursos. Hay que estar cambiando hasta el aumento de un boliviano que tiene que ir a la asamblea, que tiene que ir el informe a la paz. Establecer un fondo de compensación económica con nuevas fuentes de recaudación para apoyar financiamiento de sectores estratégicos. Aquí propusimos de que podría ser un impuesto, digamos, como he visto el otro día, fui a dar una charla en una fraternidad de amigos de acá, y todo el mundo con el bolito. Entonces les dije, aquí sería bueno ponerle 5 bolivianos a la libra de coca para que ustedes también aporten. Entonces, ese
lo dijimos como sugerencia, la están considerando, aunque no creo que la pongan, pero ahí es una manera de aumentar el ingreso. Distribución y asignación de competencia en base a costeo competencial en los diferentes niveles de gobierno. ¿Qué costeo hubo cuando dijeron traspásenle los hospitales de tercer nivel a las gobernaciones? Cuando los municipios tenían 4 veces más ingreso y podían atenderlos perfectamente. Priorizar programas y proyectos de inversión pública destinados a reducir la pobreza y buscar corregir el déficit fiscal generado por el gasto público y la caída de ingresos por exportaciones de gas. Siguiente. Y en la propuesta de autonomía fiscal, coparticipación sobre el total de los impuestos recaudados, no solo sobre el efectivo. Y en política tributaria, transferencia de impuestos al nivel departamental, impuestos a las transacciones financieras, impuestos al juego. Oiga, en 7 años de la ley de juegos, a Santa Cruz le ha tocado 20,000 bolivianos y en este pueblo juega medio mundo. $20,000. Entonces, que la traspasen si no pueden controlar ellos, y ustedes ven en la televisión, este sorteo está fiscalizado por la autoridad de juego, en todinga. Sin embargo, nos han dado $20,000 y no nos han dado ni un centavo más. Peor a los municipios, pero nadie reclama nada. Creación de un fondo de compensación autonómico de los nuevos ingresos recaudados, se destinará un porcentaje para crear un fondo y financiar desequilibrios en las entidades territoriales autónomas. Así como el gobierno en su momento dijo, le voy a dar de aquí, se lo paso a los municipios, lo mismo tendríamos que hacer con el nivel central en lo que corresponde. Siguiente. Y el resumen es la coparticipación tributaria, coparticipación del 100% de lo recaudado, autonomía de administración tributaria departamental, autonomía para la creación de nuevos impuestos, autonomía de elaboración, ejecución y modificación presupuestaria, autonomía de política de crédito público y revisión de ley del diálogo 2000. Resulta que la ley del diálogo terminó el 2016 y nos siguen cobrando los créditos que le condonaron al país. O sea, ya no le cobran al país, sin embargo nosotros le seguimos pagando al Tesoro General de la Nación, subvencionando otra vez al Tesoro General de la Nación. No tenemos por qué hacerlo. Siguiente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. De esa manera le agradecemos al licenciado José Luis Parada por la presentación que nos ha hecho